Voy a entrar en la enseñanza de la Haftará, una Haftará muy hermosa, la porción de los profetas que nos corresponde en este sagrado día de Shabbat. Ya se hicieron las bendiciones correspondientes, esta mañana tuvimos la lectura. Voy a estar hablando de algunos aspectos históricos y culturales y espirituales en los cuales se dio esta porción de los profetas de esta mañana. Es una historia muy hermosa porque ¿quién no conoce la historia de Sansón? Una historia muy hermosa. La parashá de la Torá, como ya sabemos, se llama Nasó, que significa levanta o eleva. Y nuestra Haftará nos habla de la elevación espiritual que debe tener y que tiene el ser humano. El ser humano, la elevación espiritual del ser humano comienza desde el vientre materno. Desde el vientre materno. Y nuestra Haftará con la historia de Sansón nos lo enseña. Por lo tanto, su vida espiritual, su elevación espiritual comienza desde que usted está en el vientre de su madre, del vientre materno. Y es una vida inconstante. Cuando disponemos, es una vida en constante crecimiento, no es una vida estática. La vida espiritual no es una vida estática. Eso de que me voy a tomar un descanso espiritual, unas vacaciones espirituales, eso no existe. Porque nosotros estamos llamados para elevarnos cada día. Y lo bonito de esto, o lo tremendo de esto, es que la elevación de ayer no me sirve para hoy. Esas son las cenizas que hay que sacar. De la misma forma como en el tabernáculo, en el Mishkan, cada día se renovaban las cenizas, así es nuestra vida espiritual. No podemos llegar y decir hoy, ayer oré 3 horas, hoy voy a orar media hora. No, así no funciona la vida espiritual. La vida espiritual debe estar en movimiento, una constante elevación, Y lo tremendo del caso y lo bonito del caso es que esto no es una elevación pasiva, es una elevación que se presenta día tras día con obstáculos, adversidades, situaciones adversas que se nos presentan, que son permitidas por el cielo con el propósito espiritual de que ustedes y yo crezcamos cada día en el conocimiento de la Torá, en el conocimiento del Mashiach y en el conocimiento del Eterno. Y es allí donde verdaderamente nos elevamos día tras día. La historia de Sansón se encuentra en el periodo de los jueces. Eso ocurre aproximadamente en el siglo XII y XI antes del nacimiento de su majestad Yehoshua HaMashiach. Este es un periodo donde no había gobierno. Es más, está escrito en el mismo libro de los jueces que por aquellos días no había reyes en Israel y cada quien hacía lo que quería. O sea, una inestabilidad política, social, espiritual, una apatía hacia las cosas espirituales. Se había roto un patrón histórico de que el Eterno se manifestaba visiblemente al pueblo de Israel. En el periodo de los jueces vemos que era por temporadas cuando el Eterno levantaba un juez para liberar al pueblo. Pero no era esa manifestación constante de la columna de fuego, de la nube que se miraba en el Bar, en el desierto. En el periodo de los jueces eso fue menguó por la misma apatía espiritual que había en el pueblo. Pero en medio de todo esto, el Eterno hace un llamado o hace una aparición, se le aparece a una mujer. Y no a cualquier mujer, una mujer estéril. Muchos podrán decir, pero ¿qué elevación hay en la esterilidad? La historia de Sansón, la historia de la Haftará, la porción de los profetas de este sagrado día de Shabbat nos dice lo contrario. Aun cuando pensemos
o aun cuando se piense que no hay esperanza, el Eterno dice, no has visto nada. El Eterno dice, no has visto nada. Si hace que una mujer estéril dé a luz, ¿qué no podrá hacer con la situación financiera, con el saldo negativo que puedas tener hoy? ¿Qué no podrá hacer en la esterilidad que puedas pensar que esté pasando tu matrimonio, tus finanzas, tu ministerio? Puede provocar vida nueva en medio de esa esterilidad. Esa es la elevación en medio de la esterilidad. Esa es la elevación en medio de la tierra infértil. En medio de todo eso, el Eterno consagra a este niño, a Sansón, por medio del voto del nazireato. Elige consagrar un salvador, un nazir. Nazir es el elevado. Significa elevado, nazir. Desde el vientre para establecer una frontera cultural y moral. Esto tiene que ver con la santidad. Cuando vivimos en santidad, cuando nos elevamos por medio de la santidad, nosotros establecemos fronteras, establecemos límites entre lo sagrado y lo profano. Ese límite no lo establece el Eterno. El Eterno lo establece, sí, a través de la Torá, y lo pone por medio de los estatutos, los mandamientos que debemos obedecer. Pero la decisión de hacer valer esos límites y esa frontera está en cada uno de nosotros. Y hay una misma, hay un mandamiento que no se deben correr los límites. Que no se deben correr los límites. Y muchas veces el ser humano corre los límites, los mueve a su conveniencia. Mueve los límites de la Torá para hacer lo que quiere cuando le conviene, pero los retrae, los recoge cuando no le conviene. Estás quebrantando la Torá allí, estás corriendo los límites que el Eterno dijo que no se podían correr los linderos. El profeta Yehezquiel usó otra palabra para eso, de tarea para que lo lean, en cuanto a los linderos. Entonces el Eterno levanta a Sansón como una contracultura en medio de un pueblo espiritualmente caótico, en medio de un pueblo que hacía lo que quería porque no tenía autoridad. Bendito el Todopoderoso que nosotros tenemos autoridades. Y no cualquiera. Autoridades que en lo personal sé que están puestas por el Eterno. De eso no me queda duda. No tengo duda de eso. Y en medio de todo esto, mi enfoque, o quiero enfocarme, es en el potencial oculto que hay en medio de las adversidades. Porque nosotros no aprendemos a ver las adversidades como potencial. Vemos las cosas siempre de una manera negativa. De una manera negativa. La gente o el creyente se cuida de no ser la shonjara, de no andar chismeando, Baruch Hashem. Tenemos que cuidarnos de eso. Nos cuidamos de no codiciar, Baruch Hashem. Y nos cuidamos de muchas cosas, pero hay algo de lo cual tenemos poco cuidado, y es de la negatividad. Somos propensos a ser negativos. Somos propensos a ser negativos. Y cuando hablamos cosas negativas, cuando ponemos en la vista o vemos solamente el punto en la hoja blanca, solamente vemos el punto en la hoja blanca y no vemos el resto de lo blanco y empezamos a hablar negativeces, ¿qué estamos haciendo? Atrayendo más cosas negativas. Atrayendo más cosas negativas. Y eso es algo que debemos cuidarnos.
porque nos pasan adversidades, nos pasan escasez, y lejos de decir el Eterno tiene el control, lo que decimos es, oye, otra vez yo, pero ¿hasta cuándo, Señor? Oye, búscate otro para esto, porque ya yo estoy. Y caemos en esa parte negativa. Hay una canción en hebreo que se llama Baruch Hashem. El cantante se llama Kobe Pérez. Una de mis canciones favoritas porque él dice, en la letra, dice esto: si te caíste de la cama, trata de caer del lado derecho y di Baruch Hashem. Tu esposa tiene salud, di Baruch Hashem. Tus hijos tienen comida, Baruch Hashem. ¿Tienes salud? Baruch Hashem. Por todo lo demás, levanta la cabeza, hijo de Adán, y di Baruch Hashem. Baruch Hashem. Tenemos que decir Baruch Hashem, aun cuando estemos pasando situaciones que no nos gustan, aun cuando pensemos que estamos caminando en medio de la esterilidad, porque en medio de esa esterilidad hay un potencial espiritual escondido, el cual está esperando que tomes la decisión, que tomes tu decisión. Esta Haftará también nos enseña que la santidad no es exclusiva de una élite. La santidad no es exclusiva de una élite. En el antiguo Israel, en el Israel bíblico, el sacerdocio, la Kebuná, el sacerdocio pasaba, era heredado. O sea, tenía que ser descendiente de Cohen, de sacerdote, para ser sacerdote. Era una herencia de sangre. Nacías sacerdote. O no lo era. Si no nacías sacerdote, descendiente de sacerdote, no podías optar por el servicio sacerdotal. Pero el voto del nazir, el voto del nazareo, no tiene nada que ver por la sangre que corre por tus venas. El voto del nazir es algo voluntario. Y el voto del nazir es algo que se maneja extensamente en esta Parashá Naso. Y es algo que estamos tocando en nuestras Haftará. Es algo voluntario. Usted decide, cada uno decide si se aparta o no para el Eterno. Lógicamente, no el voto del nazir que conocemos bíblicamente, que se dejaba crecer el cabello, no se lo cortaba, pero hoy día dejaba de beber vino, se abstenía de ciertas cosas estipuladas por la Torá y estipuladas por el Eterno. Pero hoy día hay un llamado, y es el llamado a vivir en la santidad, ser elevado por medio de la santidad. El voto del nazir y la vida de Sansón demuestran que la elevación espiritual está democratizada. Cualquier hombre o mujer puede decidir ser santo o no. No se necesita o no necesitas pertenecer a una élite especial para ser santo. Solamente debes decir: hasta hoy sigo con lo que me aparta de la santidad del Eterno. Hasta aquí, establezco mi frontera, pongo mi límite, y no la voy a mover y no voy a correr mi frontera, aun cuando eso implique ir en contra de principios y dogmas establecidos por la sociedad. Porque muchas veces se deja de ser santo para el Eterno por el que dirán. Por el que dirá la familia, por el que dirán mis amigos, por el que dirán mis autoridades. Cuando decidimos hacer esto, establecer y poner límites, vamos a caerle mal a muchas personas, sí. Pero tu vida espiritual se va a elevar.
Y aun cuando se piense que estamos solos, aun cuando se piense que estamos en tierra estéril, el Eterno está haciendo un trabajo en medio de todo eso. Porque Él es experto en crear de la nada. En crear de la nada. Por eso es el Boreolán. Él creó el mundo de la nada. Ustedes no tienen nada. Ustedes lo tienen todo. El potencial que está puesto en cada uno de ustedes es lo que el Eterno necesita para transformar familias, transformar ciudades y transformar esta nación. Ese potencial está en ustedes desde el momento en que fueron concebidos en el vientre de su madre. Solamente que posiblemente está dormido y está esperando esa toma de decisión, está esperando que tomen esa decisión para que el Espíritu del Eterno se mueva en ustedes y comience a hacer lo que tenga que hacer para la transformación, y vamos a hablar en este caso del Estado Lara. El Estado Lara está esperando por cada uno de los que estamos aquí, y las personas que nos visitan de otros estados, sea cual sea su estado, está esperando por usted. La luz está encendida, solo no hay que dejarla apagar. Hay tres restricciones que se hablan en el camino del Nazareo, y es abstenerse del vino. Esto representa el control sobre los placeres físicos. No eliminar los placeres físicos buenos permitidos por la Torá. Esto tiene que ver con controlarlos, tener dominio sobre los placeres físicos. Elevarse no es destruir el cuerpo, sino santificar los deseos. Elevarse no es destruir el cuerpo, no es flagelarse el cuerpo, sino santificar los deseos. ¿Y cómo se santifican los deseos? Primero comenzar meditando. ¿Esto que quiero traerá santificación al nombre del Eterno o profanación al nombre del Eterno? De esa forma comenzamos a santificar los deseos. Otra restricción que nos habla en el voto del Nazir es evitar la impureza de pensamiento, de vista, de ojos, de palabra, de acciones. Elegir la vida del optimismo y la pureza emocional, alejándonos de la muerte espiritual que provocan el cinismo, el chisme y la negatividad. Y hago el énfasis en la negatividad, ¿por qué? Porque esto acarrea muerte. Una persona que siempre vive viendo lo malo, lo negativo, siempre vive viendo el vaso medio vacío, tarde que temprano termina muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque no encuentra razón de ser en la vida. Cuando vemos solamente las cosas negativas, no vamos a encontrar una razón para seguir viviendo. Por eso es que desde mi punto de vista, la negatividad es más fuerte que el chisme, más fuerte que el cinismo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en medio de todo esto, en esta Haftará, el Eterno ordena, como está escrito en la parashá de la Torá, Natzó es Rosh, eleva la cabeza de los hijos de Israel. En medio de este contexto, nuestra Haftará nos confronta con una verdad. Y esa verdad es que no importa cuán mundana pienses o creas que es la rutina
del día a día. No importa cuán estéril pienses o creas que está la conexión con el Eterno en este momento. Porque a veces nuestra conexión con el Eterno, muchas veces la sentimos que está estéril. Muchas veces decimos, oye, oro y no siento nada, estudio y no comprendo nada, hago tantas cosas, pero no veo fruto. Y eso nos lleva al desánimo. Y es natural desanimarse. Porque ¿quién no se va a desanimar que trabaje y no le paguen? Cualquiera se desanima. Trabajar y que no reciba rédito, que no reciba el salario por su trabajo. Pero con el Eterno pasa algo muy peculiar y muy único. Es que el Eterno no es cualquier jefe, no es cualquier patrón. El Eterno paga. Nosotros somos mala paga, pero el Eterno paga. El Eterno no se queda con nada. El Eterno no se queda con ese minuto, esos 5 minutos que usted le dedica en tefilá. El Eterno no se va a quedar con eso. El Eterno no se queda con esas peticiones que usted le hace de lo más profundo de su corazón, creyendo que en su voluntad se las va a conceder. Él no se queda con eso. Él ha escuchado cada una de sus peticiones. Aun cuando ustedes piensen que están orando y se sienten estériles, que se sienten en tierra infértil, ustedes están en la tierra de mayor producción que pueda haber, y es la tierra del Emuná, la tierra del bitajón, la confianza en el Eterno. Si ustedes están parados, están fundamentados en esa tierra, no están en tierra estéril. Aun cuando el campo de su mente quiera decirles lo contrario, ustedes no son tierra infértil, ustedes no son tierra estéril. Ustedes son, como dice nuestro rabino Meir Soto, que la paz sea con él en este sagrado día de Shabbat, ustedes son una profecía en desarrollo. Fíjense, una profecía en desarrollo, no una profecía cumplida o una profecía concluida. Son una profecía en desarrollo. Y queda mucho camino, resta mucho camino por andar. Por lo tanto, lo que hoy puedas estar viendo estéril, lo que hoy puedas estar viendo que no está dando resultado, sí va a dar resultado, porque lo estás haciendo para el Eterno, estás trabajando por Él. Estamos en una sociedad que, al igual que Sansón, tenemos que levantarnos con un voto de santidad en contracultura. No podemos normalizar lo que la sociedad normaliza. Tenemos que establecer límites en la familia, en los ministerios, en nuestra vida íntima, en lo íntimo de nuestra habitación, cuando nadie nos ve quiénes somos. En eso íntimo corremos nuestros linderos, corremos nuestras fronteras, las retraemos o las seguimos respetando de la misma forma que las respetamos cuando la gente nos ve. Son cosas que debemos estudiar, ¿no? Son cosas que debemos analizar, buscar internamente dentro de nosotros quiénes somos en verdad, porque delante de las personas todo el mundo es santo. Cuando los ojos no ven, somos los santos, somos los mega ungidos. Casi que se levita cuando la gente nos está viendo. Y se da la apariencia de santo, y se puede dar la apariencia de santo. Pero ¿quiénes somos en nuestros hogares? ¿Quiénes somos con nuestras esposas?
quiénes son las esposas con su esposo, cómo son, cómo somos con nuestros hijos cuando nuestras autoridades no nos ven, cuando nuestros hermanos de la congregación no nos ven, cómo nos comportamos. La santidad no es un estado, es un estatus. La santidad no se toma y se deja. Se vive constantemente o no se vive. Se decide vivir cada día en santidad, apartado para el Eterno, o no se vive. Por lo tanto, no importa lo que estés pensando en cómo está tu vida espiritual en este momento, que quizás estés pensando que es una vida estéril, que es una vida que no ha dado fruto, el Espíritu del Eterno, como el que comenzó a agitar a Sansón al final de la Haftará, dice que el Espíritu de Dios comenzó a actuar en él. Ese Espíritu del Eterno está dentro de ti. Y de la misma forma que se comenzó a agitar en Sansón, quiere agitarse dentro de ti. Solo está esperando de que tomes la decisión, que comiences a santificar tus rutinas cotidianas, tu día a día, y te vas a elevar a ti mismo. Y lo tremendo de todo esto es que cuando te eleves a ti mismo, vas a elevar a los demás. Cuando tomamos la decisión de elevarnos a nosotros mismos en santidad, por encima de las circunstancias, por encima de las rutinas diarias, entonces somos instrumentos, somos canales de bendición para que otros se eleven. Por lo tanto, es tu decisión. Si en este día de Shabbat salimos de aquí renovados y transformados por el Espíritu del Eterno, con un voto de Nazir a vivir en santidad del Eterno, así también es la decisión de continuar viviendo como hasta ahora se ha hecho. El cambio no depende del Eterno. El Eterno ya nos ha entregado más que suficiente para provocar cambios en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestra sociedad. Solamente está esperando que cada uno tome la decisión correcta. Y la decisión correcta es vivir una vida de santidad cumpliendo los mandamientos del Todopoderoso, amparado en los méritos de nuestro Santo Maestro, Su Majestad Yehoshua HaMashiach. Shabbat Shalom para todos.